sobre Paul Tillich, la teología en la cultura, ¿no? O la teología cultural. Bueno, este teólogo aborda desde una perspectiva existencialista, ¿no? Y vamos a averiguar qué es eso. Voy a compartirles la pantalla para poder ahora mismo trabajar con Paul Tillich. Ya. Entonces, a ver, esta es la pantalla. Ya. Entonces, aquí está Paul Tillich. Hablamos un poquito de su teología contemporánea. ¿Pueden verlo, no, hermanos? Sí, sí se ve, pastor. Muy bien. Ya, entonces, Paul Tillich nació el 20 de agosto de 1886 en Alemania y murió en el año 65 del siglo pasado. Eh, Paul Tillich es considerado como uno de los teólogos más influyentes del siglo XX. Entonces, a ver, ¿cuáles fueron sus estudios teológicos? Vamos a ver acá. Entre 1904 y 1909, ¿no? Estudió teología en Berlín, en la Universidad de Tubinga. Algo está sucediendo ahora. Y otra universidad llamada Halle. En dicha época, de estudiante fue influenciado por la filosofía de Friedrich Schilling, filósofo alemán, como uno de los máximos exponentes idealismo, del idealismo alemán, ¿no? Entonces, y de tendencia romántica también. Eh, en el año 1912 fue ordenado ministro de la Iglesia Evangélica Luterana, sirviendo como capellán en el ejército alemán, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial. Tillich crea que la teología protestante podía incorporar la postura crítica y los conceptos científicos del pensamiento contemporáneo, sin poner su fe cristiana en peligro. Eh, Hermanos, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estos teólogos, los que estamos abordando, son fruto de la posguerra, ¿no? La mayoría han tenido vinculación con las dos guerras mundiales. Eh, por ejemplo, Pannenberg, Moltmann, Bonhoeffer, básicamente tienen como una especie de encuentro y desencuentro de su fe, involucrándose dentro de un contexto de guerra y posguerra, y son alemanes, ¿no? Son el lado perdedor de las guerras, ¿no? Son el lado perdedor de las guerras. Entonces, esto es muy interesante y también es a tomarlo en cuenta. ¿Por qué razón? Por la razón de que cada teólogo o cada persona, este, pues es fruto de su momento, de su tiempo, especialmente ellos, ¿no? Ellos que desarrollan conceptos y corrientes desde su propia perspectiva, ¿no? Entonces, es importante notar eso, ¿no? Su experiencia la vuelcan desde un punto de vista crítico a la sociedad, pero también a la fe, ¿no? A la fe que ellos sostienen, ¿no? Entonces, eh,
Creo que ese es un elemento que no debe de pasar desapercibido cuando hablamos de teología, especialmente de estos teólogos que, que están proponiendo nuevas perspectivas, ¿no? Que están proponiendo nuevas, nuevos elementos para el quehacer teológico, ¿no? Ahora, ¿cuál es la orientación teológica de Tillich? Él fue un filósofo existencialista, cristiano y teólogo protestante, luterano, germano-estadounidense. Es notable la influencia de Hegel y del idealismo en su filosofía, ¿no? Hegel es el filósofo por antonomasia, es aquel, eh, eh, y Hegel también, como lo hemos visto anteriormente, pues era luterano, ¿no? Y era idealista, ¿no? De Hegel nace la dialéctica, es una dialéctica idealista que va a ser la base del marxismo, ¿no? Pero Carlos Marx lo va a llevar al punto de ser una dialéctica de corte y de lucha de clases, ¿no? Hegel no lo lleva a ese punto, ¿no? Hegel no enfoca esa lucha o esa confrontación, pero Marx ya lo lleva a eso, ¿no? Ahora, cuando hablamos de Paul Tillich y hablamos de la influencia que tiene Hegel, evidentemente están, y Paul Tillich, pues, eh, hablando de los años 60, ¿no? Inicios o toda la mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, es obvio que su perspectiva tiene que tener en cuenta las ideologías que ya están en el tiempo, ¿no? Como son el marxismo, ¿no? Entonces, eh, y propio a su dependencia, ¿no? Y reconocimiento de uno de sus eh, personajes o teóricos favoritos, como es Hegel, entonces Tillich no puede dejar de vincularse de alguna manera con los principios del idealismo alemán, ¿no? Encarnado en Hegel, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver un poquito más sobre su perspectiva, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de Tillich? ¿Cuáles son sus aportes? A ver, ¿qué pasa? Pero es lo que nos dice. Aportes de Tillich. Mamá, recuerda Santa Anita, la loba, soy leve. No, no puede. Entonces, para Tillich, Jesús hace su aparición en la historia, en el Nuevo Profesor, Testamento. Dígame, profesor, la hermana Esther, su audio está prendido. Avísale o apáguelo porque se escucha feo. hay una hermana ahí que es Esther. Hermana Esther, por favor apague su audio porque estoy escuchando que está en una combi. Bueno, vamos a seguir. Ah, voy a silenciar entonces. Ya está ya. Entonces Tillich hace su aparición en la historia del nuevo ser, ¿no? Dice, Jesús hace su aparición en la historia del nuevo ser en la estela paulina de la nueva creación.
Entonces, en términos existenciales y ontológicos, la figura de Jesús como el Cristo, en el sentido de ungido, eh, para Tillich es importante, es Jesús que aparece, eh, pero como el ungido, a partir de la interpretación de Pablo. Entonces, eh, entonces aquí hay una interesante perspectiva que luego ya se va a trabajar con la visión del Jesús histórico, ¿no? Pero aquí Tillich dice, ¿no? Jesús aparece en la historia, pero como el Mesías, el ungido, ¿ya? Entonces, eh, este es el personaje que hace cambio en la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que lo que nos dice por ahora. A ver, vamos a ver ahorita. Del Cristo, ¿no? Entonces, así entiende Tillich el ser de Cristo, ¿no? En la interpretación que hace de Pablo, ¿no? Jesús, Jesús como individuo que se encuentra en una relación consigo mismo en tanto que Cristo, que es Cristo, ¿no? En el que en la humanidad entera está llamada a participar. O sea, lo que entiende Tillich es de que el sacrificio de Jesús no es en vano, en tanto cada creyente tenga en cuenta eso, o que Cristo como, como Salvador no puede ser representado por otros que no tengan en cuenta el sentido de su sacrificio. O sea, todo cristiano está llamado a entender y a expresar a total cabalidad el sacrificio de Jesús. O sea, la participación por el cambio de la sociedad, por el cambio de la humanidad. Desde un punto de vista, estos teólogos lo que buscan es un, una relación más cercana con la sociedad. Estos teólogos lo que buscan es involucrarse en el cambio. Claro. Ya, Ahorita ahí, güey. Basta, bienvenido. Ya regresó ya. ya. No sé qué pasa, hermanos. Entonces, Dios es para Tillich el fundamento infundado de todo lo existente. El términos acuo, ¿no? Al mismo tiempo que el términos adquim de toda la realidad. Es decir, el ser en sí mismo, que llama a la existencia a todo cuanto es, pero todavía no existe y así lo mantiene en el ser hasta la consumación escatológica en el final de los tiempos. Bueno, es evidente el influjo de Hegel, ¿no? En cuanto al filosofar de Tillich. En pocas palabras, para Tillich Dios es todo. Dios es todo, ¿no? En Él está el comienzo, en Él está el final, y el mismo hecho de ser el todo, entonces, eh, y ser santo, es muy difícil poder conocerlo enteramente, ¿no? Sin embargo, de lo que se puede conocer y de lo que Él exige, eh, entonces aquellos que son sus seguidores tendrían que vamos a decir, tratar de comportarse como su hijo, ¿no? Como Jesucristo, en el hecho de haberse entregado, ¿no? Y la entrega aquí tiene que ver con el cambio, tiene que ver con la transformación de la sociedad, ¿no?
Entonces, eso es lo que podemos ver un poco en cuanto a su perspectiva, sus aportes acerca de Jesús, ¿no? Que lo ve como el Cristo, que lo ve como el Mesías, ¿no? Y a Dios, que como lo ve como ese Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Al cual los creyentes en el Antiguo Testamento no llamaban a Dios por su nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque les parecía demasiado santo y ellos demasiado limitados y pecadores para llamarlo por su nombre, por eso lo llamaban Jehová, ¿no? Yo soy el que soy. Entonces, esto es interesante desde la perspectiva idealista de un teólogo influenciado por Hegel, ¿no? De un teólogo de la posguerra, pero creo yo de entreguerras, ¿no? Porque al ser el capellán, al ser el capellán en la Primera Guerra Mundial y habiendo perdido su país la guerra, entonces obviamente tenía ciertas cargas y ciertos traumas también, ¿no? Entonces, todos estos teólogos, fruto de su tiempo, pues tienen, tienen mucho que decir, pero también creo yo tienen que explicar alguna de sus consecuencias, ¿no? En la vida misma, ¿no? Eh, su postura contestataria, pues se debe al momento, ¿no? Su postura contestataria se debe a la situación en que ellos estaban viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que su perspectiva de Dios, su perspectiva de Jesús, viene a ser también una, eh, una desilusión, una desilusión del hombre, ¿no? Ellos crean una teología en la medida en que entienden su relación con la humanidad, ¿no? Es el desencanto del ser humano, ¿no? Ellos viéndose como, como creyentes y pensando que los creyentes tienen que estar a la altura, ¿no? Ahora, valoración de la razón y la creación en la teología de Tillich. El instrumento que posee el hombre para conocer la realidad no es violentado, dice, por la teología, sino que por el contrario resulta fuertemente avalado y reforzado gracias a la creencia religiosa. La relación que ve Tillich entre ambas, se regresa así. La relación que ve Tillich, regresar ya, la relación que ve Tillich entre ambas, creencia y razón, es de correlación, de una superación por parte de la creencia que no niega lo anterior, la razón, sino que la culmina en sus líneas principales. Entonces, para Tillich, tanta fe tiene uno, pero esa fe también tiene que ser razonable, o uno tiene que mostrarse razonable ante las exigencias que, que el día a día te impone, ¿no? No, tu fe, tu creencia tiene que estar a la medida, tiene que ser enteramente lógica en el sentido de que tiene que corresponder a las demandas de de tu situación, de tu momento. Eh, en un ejemplo diríamos de que eh, si tú puedes experimentar o puedes observar la injusticia en un pueblo, en una sociedad, en un ambiente, y tú eres un creyente, entonces, por lógica, por lógica y por razón, tu fe te impone que tú tengas que intervenir. Si no lo haces, entonces, este, no estás, no estás siendo razonable y no te estás identificando con este
con este Dios a quien tú dices creer, ¿no? Entonces, eh, Tillich apunta hacia un cambio cultural, ¿no? Él ve en la cultura un aspecto a cambiar, y esto se puede hacer por medio de nuestra fe, de nuestras creencias también. Entonces, las interrogantes planteados por la existencia del hombre. Entiende Tillich la teología como algo estrechamente vinculado a la existencia concreta e histórica del hombre. De ella surgen las preguntas y problemas que ocuparán el esfuerzo racional del teólogo. Lo relaciona con Dios, en las cuestiones ontológicas sobre el ser, ¿no? Los problemas del ser, los problemas, las siempre dificultades que tiene el hombre, ¿no? Es la dialéctica de la finitud que el hombre experimenta sobre todo en la muerte. El hombre huele la infinitud desde la cual se sabe finito al tropezar con la muerte, lo cual, a ver, aquí de nuevo se vuelve. Entonces, descendencia, un ratito vamos a esperar, ¿no? Dice, en la dialéctica de la finitud que el hombre experimenta, sobre todo en la muerte, el hombre huele la infinitud desde la cual se sabe finito al tropezar con la muerte, lo cual no es un argumento para demostrar lo infinito, sino un requerimiento de la razón, el trascender lo finito para comprender lo finito. Nuevamente su expresión es enteramente filosófica, ¿no? Pero en estas expresiones, en estos manifestares, lo que hace Tillich es tratar de racionalizar la pequeñez del hombre, ¿no? Lo que nosotros entenderíamos como la imagen y semejanza de Dios, en pocas palabras, ¿no? Eso quiere darnos a entender Tillich, ¿no? Que somos imagen y semejanza de Dios. eh, y que no lo comprendemos del todo, ¿no? No comprendemos del todo qué es ser imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero ya en ese intento de entender, comprender qué es el hombre, en qué medida es imagen y semejanza, entonces, este, está el detalle, ¿no? El detalle está ahí, ¿no? En que el hombre, en ese esfuerzo, no solamente de querer entender, sino también en el de comportarse, ¿no? En el de comportarse. Entonces, hasta aquí podemos entender algo, ¿no? Primero, que Tillich es es un teólogo altamente racionalista y y que busca comprender hasta qué punto el hombre puede llegar a ser imagen y semejanza en la medida que interactúa en la transformación de la cultura, en la transformación de la sociedad, ¿no? Entonces, en cuanto a su perspectiva de trascendencia, dice, se refiere a polaridades ontológicas entre las cuales los seres humanos oscilamos. Estas tensiones exigen una resolución que el teólogo alemán llama fondo del ser, identifica con Dios. El hombre necesita este ser, Dios, en la medida que se ve, a ver, a veces, dice, el hombre necesita este ser Dios en la medida que se ve compuesto de ser y de no ser, y que su finitud, él,
como todos los entes, como todos los entes, como el mundo es estructura en tensión dialéctica irresoluble, ¿no? Bueno, aquí ya mete mucho lo de Hegel. Todo lo que viene y todo lo que se entiende por dialéctica es, es un insumo de Hegel, ¿no? Entonces, eh, como habíamos visto anteriormente, habíamos escuchado, Jesucristo aparece en la historia en la medida que él se entiende como Mesías. En realidad, ese acto de ser ungido y esa actuación y esa participación en el mundo como libertador, como salvador, ese elemento, esa acción, pues hace de que realmente él acontezca en la historia. O sea, si Jesús no hubiese tenido esa participación, sencillamente no sería Jesús. Para él, Jesús es el Cristo, pues en la cruz, crucificado y redimiendo el pecado del mundo, ¿no? Es comprensible desde la perspectiva de Pablo. Pablo lo interpreta así también, ¿no? Y todo creyente también lo interpreta así, ¿no? Pues Jesús vino a eso, ¿no? Eh, Eso es en cuanto a la comprensión de Cristo, ¿no? Pero en cuanto a la comprensión de Dios, ¿no? Entonces, aquí ya es el hombre como imagen de Dios, ¿no? Entonces, ¿en qué medida el hombre viene a ser imagen de Dios y en qué medida viene a no ser imagen de Dios, ¿no? Entonces, mientras más cercano estés a la imagen de Dios, Tillich entiende de que tu relación debe de ser con Él como la que Cristo tuvo con Él, con Dios. Ese elemento salvífico, redentor, mesiánico, ese aspecto del ungimiento que es la designación para un objetivo, una misión, eso es lo que él entiende que el cristiano también debe de comprender. Una cuestión muy lógica, muy razonable. Y también entiende de que esa también debe ser la actuación de cada cristiano. En eso él define la trascendencia. En eso él define la trascendencia, ¿no? Entonces, podría ser muy entendible, ¿no? Podría ser muy entendible lo que señala Tillich, ¿no? Entre 1919 a 1933 enseñó en diversas universidades, incluida la Universidad de Frankfurt, de la cual fue destituido debido a su oposición al régimen de Hitler. En 1924 a 1925 se desempeñó como profesor de teología en la Universidad de Marburgo, donde comenzó a desarrollar su teología sistemática. A ver, recordemos acá algo muy interesante, ¿no? Él enseñó en Alemania y fue destituido por su oposición a Hitler. Recordemos que Hitler entra al poder en 1934 en Alemania. Entonces, en Alemania se había instituido una república que se llamaba la República de Weimar. Esto es apenas acababa la Primera Guerra Mundial, Alemania entró en caos, ¿no? Bueno, fue el país que perdió la guerra. Y Alemania entró en un caos y su sociedad pues estaba polarizada, ¿no? Muy polarizada. Pero ya, pero ya Hitler empezaba a ser un líder, empezaba a ser un personaje a oscuras, ¿no? Que prometía cambios a la Alemania. Entonces ya Hitler había escrito My Kampf, mi lucha, ¿no? Ya Hitler acumulaba masas y dominaba. Tenía una oratoria excepcional, Hitler.
Y todo aquel que se oponía, obviamente, tenía Hitler, su sistema de inteligencia, la Gestapo, que sencillamente los detectaba, ¿no? Entonces es interesante que en 1933, cuando recién asume el poder Hitler en Alemania, es en el comienzo nada más, porque Hitler se va a convertir en este personaje oscuro, eh, iniciado en 1939, ¿no? Cuando asume sus acciones bélicas, ¿no? A final del año, e invade, ¿no? Y da rienda suelta a su plan, ¿no? 1939, en septiembre, invade Polonia, ¿no? Y luego va invadiendo país por país en 2 años, ¿no? Como 8, 13 países se invadió en 2 años, ¿no? Y al último, queriendo invadir Rusia, su amigo, ¿no? No puede, y entonces ahí vemos ya como este intento de dominar el mundo se va resquebrajando, ¿no? Y obviamente las perspectivas de Hitler son anticristianas, ¿no? Por eso es interesante cómo este grupo de teólogos, cuando hablamos de Tillich, cuando hablamos de Pannenberg, de Moltmann, cuando hablamos de Bonhoeffer, que son teólogos de influencia alemana, pues no caben en su ser, ¿no? O sea, tienen que explicar ellos obligadamente cómo el ser humano llega a tener este tipo de expresión, cómo llega a comportarse así, ¿no? Pero ellos no, ellos dicen, pues esto es el retroceso, ¿no? Este es el retroceso, es incomprendible, ¿no? Que esto pueda suceder, ¿no? Entonces, en teología académica es relevante por su importante trabajo en 3 volúmenes. Tillich tiene 3 volúmenes de teología sistemática, ¿no? Lo desarrolló entre 1951 y 1963, ¿no? Fue el instrumento principal de esta reformulación, ¿no? Obviamente, acabada la guerra acaba en 1945, Tillich estaría en Estados Unidos, porque lo que pasa en Alemania pues es atroz, ¿no? Entonces, estas obras, pues es el pensar, es el fruto de su reflexión, ¿no? Entonces, eh, bueno, en estas obras él desarrolla su método de correlación, un enfoque de exploración de los símbolos de la revelación cristiana como respuestas a los problemas de la existencia humana, ¿no? Planteados por el análisis filosófico existencial contemporáneo. Es altamente filosófico y obviamente busca darle mayor sentido a un cristianismo coherente, ¿no? Entonces, desde 1933 hasta 1955 aceptó un cargo para enseñar en el seminario de la Unión Teológica en Nueva York, ¿no? Y se dedicó a una intensa labor publicista e intelectual. En 1955 se incorporó al profesorado de la Facultad de Teología de la Universidad de Harvard y en 1962 a la Facultad de Teología de la Universidad de Chicago. Bueno, era un docente, un académico, ¿no? En sus obras desarrolló sus ideas relativas a la base religiosa de la vida, entre los que se encuentran la situación religiosa en 1932, la interpretación de la historia, la era protestante y dinámica de la fe. En El valor de ser de 1952 trató sobre la alienación de los individuos en la sociedad y mantuvo que la existencia se arraiga en Dios como fundamento de todo ser. Su teología sistemática, 3 volúmenes, 1951 a 1963, fue el instrumento principal de esta reformulación. Entonces, así nosotros llegamos a
tener un pequeño abordaje de la obra de Paul Tillich. Paul Tillich, este personaje que de alguna manera nos hace ver cuál es la relación que debe de tener el hombre, el creyente con Dios, ¿no? Y cómo el cristiano debe de entender su cristianismo, ¿no? Entonces, eh, aquí hay un poco sobre su vida, ¿no? Dice, la integración única de Tillich del esencialismo y el existencialismo, así como su compromiso sostenido con la ontología, o sea, con el ontos, es el ser, el hombre, en la teología sistemática y otras obras, ha atraído la erudición de una variedad de pensadores influyentes, incluido Karl Barth, Reinhard Niebuhr, Richard Niebuhr, George Lynch, Eric Brisawa, Landon Gilkey, James Luther Adams, Avery Cardinal Dulles, Dietrich Bonhoeffer, Sally McFarlane, Richard John Neuhaus, David Novak, John de Caputo, Thomas Merton, Robert W. Jenson, Thomas F. O'Meara, Fred Beecher y Martin Luther King Jr., ¿no? Eh, Qué interesante, ¿no? Tillich decía, ¿no? Solo que el existencialismo posible es solo con un elemento en un todo más grande, como un elemento en una visión de la estructura del ser en su bondad creada y luego como una descripción de la existencia del hombre dentro de ese marco. Tan complejo era que para él su perspectiva filosófica creo yo que era más abstracta, pero que intentaba dar a entender, ¿no? Que el ser humano tiene que estar involucrado en la transformación del, de la humanidad, ¿no? Y que no pueden repetirse estos eventos traumáticos, ¿no? Que el ser humano no puede decirse imagen y semejanza de Dios, pues siendo partícipe de exterminios. Según Richard Niebuhr, otro teólogo, la lectura de teología sistemática, la obra de, la obra de Tillich, puede ser un gran viaje de descubrimiento hacia una visión y comprensión rica y profunda, e inclusiva y sin embargo elaborada de la vida humana en la presencia del misterio de Dios. John Herman Randall elogió la teología sistemática de Tillich como sin lugar a dudas la teología filosófica más rica, más sugerente y más desafiante que ha producido nuestro día. Además, el trabajo de Tillich en teología también fue autor de muchos trabajos en ética, filosofía de la historia y religión comparada, ¿no? El trabajo de Tillich continúa siendo estudiado y discutido en todo el mundo, y la Sociedad Paul Tillich de América del Norte, Deutsche Paul Tillich Gesellschaft, eh, Association Paul Tillich de Francia, organiza, dice, regularmente conferencias y seminarios internacionales sobre su pensamiento y sus posibilidades, ¿no? Eh, bueno, entonces estamos aquí ante un teólogo que ha cambiado o que ha aportado hacia la comprensión de la cultura y la transformación de la cultura. Eh, a partir de la expresión, a partir del cristianismo, a partir de la interpretación de quién es Cristo y quién es Dios.
Entonces, dice, no, eh, dice aquí, ¿no? Entre el público en general, Tillich es más conocido por sus obras de coraje, dice, el coraje de ser, las dinámicas de la fe, que, que introdujo temas de teología y cultura a un público general. En teología académica es más conocido por su teología sistemática, en la que ha desarrollado su método de correlación, un enfoque que explora los símbolos de la revelación cristiana como respuesta a los problemas de la existencia humana, planteados por el análisis existencial contemporáneo. A diferencia de las principales interpretaciones del existencialismo que enfatizaban la prioridad de la existencia sobre la esencia. Entonces, para Tillich, es importante tener una comprensión de lo que es Dios y una comprensión de lo que es Jesucristo. El cristiano está llamado a transformar desde ese elemento, desde ese aspecto, ¿no? Comprender. No sé en qué medida nosotros podamos llegar a entender a estos teólogos, pero su aporte en la búsqueda de una racionalización de la fe puede ser significativo, ¿no? Puede ser significativo. No es el único, ¿ah? Como Tillich y los anteriormente nombrados, pues todos ellos han tratado de racionalizar la fe desde su propia experiencia, ¿no? Transformar la cultura, ¿no? Transformar la cultura. De eso se trata, dice, ¿no? De eso se trata. Tillich, que ha sido, que ha sido, que ha sido nombrado, que ha sido seguramente teólogo de cabecera de muchos de los teólogos que nosotros estamos ahorita abordando, eh, ha dado sus aportes, ¿no? Y posiblemente muchas de las corrientes teológicas que hoy en día están en nuestro tiempo tengan que ver con estos teólogos, ¿no? Con estos teólogos, ¿no? Son amplios los aportes que dan estos teólogos para poder entender, la relación Dios-hombre, la relación Dios-hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Tillich, en su perspectiva sobre la ética, plantea tres elementos, ¿no? El amor, el poder y la justicia, ¿no? El amor, el poder y la justicia, ¿no? Entonces, eh, la complejidad de su pensamiento puede ser entendido a partir de prestar de los intérpretes un poco de su comprensión, ¿no? Porque al ser mismo teólogos que basan su contribución en filósofos, se ponen un poquito alejados, ¿no? Entonces, dice, Tillich cree que la esencia de las actitudes religiosas es lo que él llama la preocupación última, están separadas de toda la realidad profana y ordinaria, ¿no? El objeto de la preocupación se entiende como sagrado, luminoso o santo, ¿no?
Entonces, en esencia, dice el proceder de una persona que tiene fe, una persona que tiene algún tipo de relación con su Dios, esta preocupación última, ¿no? Es lo que lo motiva a hacer muchas cosas, ¿no? Esta preocupación última. Eh, bueno, como que se pone denso, como que se pone un poco cargado, ¿no? Cuando uno trata vamos a decir, dialogar con sus principios, y no solo con él, ¿no? Eh, sino con los demás teólogos, ¿no? Puede que tenga razón, ¿no? Puede que tenga razón, pero es como lo que nosotros seguramente tenemos en mente cuando, en nuestra relación con Dios, cuando pensamos en el pecado, ¿no? Y lo que uno tiene que hacer para evitar eso, ¿no? Entonces, cuando desarrollamos nuestra ética a partir de lo que entendemos que es el pecado, ¿no? Entonces, es lo que nosotros entendemos como lo que no es negociable, ¿no? Lo innegociable en nuestra fe, lo innegociable en nuestra fe, ¿no? Hay una frase de Wesley, ¿no? John Wesley. Ah, él decía, ¿no? Mi capilla o mi iglesia es mi mundo, ¿no? Él tenía una frase interesante, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Entonces, el principio para estos teólogos de su ética, el principio de la ética, pues lo reducen a un elemento, ¿no? Un elemento que ellos puedan manejar como una especie de herramienta hermenéutica para todo su proceder, ¿no? Entonces, cuanto más profundos sean sus pensamientos, cuanto más elaborados sean sus doctrinas, cuanto más complejos sean sus argumentos, posiblemente su forma de entender y de interpretar la historia y la relación del hombre con Dios eh, no sea tan entendible, pero a la vez puede que sea también resultado de una formación cada vez más compleja, ¿no? Es lo mismo que decía Pedro, ¿no? Cuando a Pedro le pedían explicaciones sobre ciertos argumentos que escuchaban los cristianos del primer siglo, ¿no? Y Pedro decía, bueno, yo la verdad no sé mucho de esto, ¿no? Era consciente, era sincero, honesto, pero por lo que diría, por lo que escucho, ¿no? Aunque no lo dice así literalmente, dice, ¿no? Háganle caso a Pablo, ¿no? Él sí sabe, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? En algunos casos, algunos creyentes tienen, bueno, esa facilidad de poder interpretar y comprender, ¿no? Y profundizar, ¿no? Y en algunos casos no, tampoco. Bueno, Tillich es eso, es uno de esos personajes, conjuntamente con otros teólogos,
que aborda la relación con Dios en términos filosóficos, ¿no? Al igual que Pannenberg y Moltmann, y también que Bonhoeffer, Tillich sigue una ideología, ¿no? Sigue una ideología, ¿no? Eh, y esa ideología los lleva existencialismo, a un existencialismo, los lleva a una interpretación de la participación del ser humano en la sociedad. Y esa participación, siendo ellos cristianos, tiene que ser una participación de transformación. Pero esa transformación debe de ser metódica, debe ser una transformación razonable. O sea, ellos son los teólogos que de alguna manera muestran qué tan complicado a veces es interpretar la fe en términos humanos, ¿no? Para nosotros quizás no lo sea, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos abocamos a trabajar la filosofía con la fe. Pero creo yo que nos basta con entender eh, quién es Jesús, quién es Dios, y cuál debe de ser nuestra participación, cuál debe de ser eh, nuestra actitud frente a ciertas realidades, ¿no? A ciertas realidades. El pensamiento europeo tiende a ser abstracto a veces, ¿no? Siguiendo ciertas filosofías, ¿no? El pensamiento europeo, siguiendo la academia, tiende a ser metódica, tiende a respetar ciertos principios, ¿no? Científicos, de lógica. El pensamiento latinoamericano quizás no tanto, pero no deja de ser importante y no deja de ser también profundo, ¿no? Eh, es como comparar a los griegos con los hebreos, ¿no? Ambos tenían un aporte, los griegos con su filosofía y los hebreos con su mística, ¿no? Los hebreos, los egipcios, ¿no? Las culturas del Medio Oriente, ¿no? Con esa mística que finalmente nos lleva y nos enriquece hoy en día, ¿no? Nos enriquece porque nosotros tenemos ese afluente, ¿no? Ese afluente de manejar nuestro cristianismo con, con la participación de culturas, ¿no? Como son, eh, como son los griegos, como son los romanos, como son los hebreos, ¿no? Como son los hispanos, en fin. Nuestro cristianismo tiene miles de años y tiene aportes de cada uno de ellos, ¿no? De cada una de esas culturas. Y lo entendemos al final, no como quisiéramos de repente, pero como el Espíritu Santo nos lo hace entender, ¿no? Entonces, es típica esta postura de querer racionalizar todo desde Europa, ¿no? Pero es importante conocerlo, es importante estudiarlo, ¿no? A ver, ahora que ya hemos dialogado un poco con Tillich, hemos dialogado un poco con su perspectiva, me gustaría escucharlos a ustedes, hermanos, qué dicen, qué les parece. Pastor, buenas noches. Díganme. Pastor, aquí leyendo un poco de... Samuel Murillo escribió un tema de
del método teológico de correlación de Tillich Ya. y mencionaba acerca de la forma en que, como usted mencionaba también, el contexto en que se dio la teología de la propuesta de Tillich de la correlación. Hablaba de que algunos teólogos habían arriesgado a exclamar la extinción del cristianismo. Es un poco la respuesta que da Tillich ante la falta de fe. Dice que la fe, la gente era indiferente a lo eclesial y a la fe. Comenzó a predominar el agnosticismo. Ujú, Incluso los que han afirmado vivir mejor sin la fe. Entonces, la teología existencialista de Tillich surge ahí, ¿no? En medio de esa situación, como usted decía también, en respuesta, ¿no? O en afirmación o acerca de la existencia de Dios en relación a la vida cotidiana, ¿no? Su teología se centra en eso, de tratar de enfatizar y un poco renovar también ese espíritu de fe en que hay un Dios, en que hay un Cristo y está presente en la vida cotidiana. ujú. Así es. Mire, y sí, y mire, le digo, no es casualidad que los teólogos entre los años 80 y los años 20 tengan una tendencia hacia el existencialismo. Eh, no es casualidad porque fíjese que ya las corrientes marxistas aparecen desde la Revolución Rusa, ¿no? La Revolución Rusa es en inicios nomás del siglo XX, ¿no? Entonces se instala ah, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el zar cae, ¿no? Y este modelo empieza a crecer, ¿no? Y es interesante la propuesta y la reflexión también que se va a coger de eso, ¿no? Eh, los pensadores, los pensadores hasta la mitad del siglo XX van a tener en cuenta mucho de ello, ¿no? Eh, los teólogos van a tener en cuenta ello, ¿no? Especialmente los de Europa, ¿no? Los de Europa, ¿por qué? Porque ellos están al tanto, ¿no? Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, para mal, van a suceder estas guerras, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Entonces, fíjense la cantidad de teólogos alemanes. Los teólogos alemanes no pueden soportar Auschwitz, no pueden soportar la solución final de Hitler, no pueden soportar los centros de concentración, ¿no? Eh, no pueden soportar a Joseph Mengele, en fin, no pueden soportar los juicios de Nuremberg, ¿no? De los capitanes de la muerte, de los generales de la muerte del Tercer Reich. No pueden soportar porque es insoportable. O sea, no puedes tú entender desde un punto de vista educado que un ser humano puede hacer eso. No entra en tu cabeza, no entra en la cabeza de nadie. No es razonable, no es razonable que mates a gentes por matar. Eso es lo que lleva a estos teólogos a elaborar respuesta, una respuesta a su decepción, a su eh, vacío para poder entender cómo el ser humano puede llegar a esos niveles, ¿no? Y peor, ¿no? Y peor viniendo de paisanos de ellos, ¿no? Peor viniendo de gente
que está vinculada a ellos, ¿no? Entonces, y todavía que han experimentado la marginación, el maltrato, la humillación, el abuso de poder de de estos grupos, ¿no? Entonces, él y otros más, ¿no? Empiezan a volcar, empiezan a ahondar más, por si acaso no hayan entendido, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido con el hombre? ¿Por qué llega a estos puntos? Entonces ellos empiezan a decir, bueno, es porque uno, o no han entendido bien y necesitan entenderlo realmente, ¿no? O dos, sencillamente no lo son. Entonces, entre el descarte y la comprensión, hayan pues un caldo de cultivo para elaborar teología, ¿no? Y teología, Pastor, dígame. y ahora Alemania, digamos que es cuna de muchos filósofos y también teólogos. Ujú. eh, ¿Cómo está ahora, no? O sea, digamos en comparación con América Latina o de repente, especialmente de repente con América Latina, ¿cómo está la condición espiritual? ¿Qué se entiende, qué se sabe Ya, de iglesia, ¿no? mire, para decirle nomás, ahorita las comunidades evangélicas alemanas, las, vamos a decir, existen comunidades evangélicas alemanas tradicionales, conservadoras. De estas no hay mucho que decir porque son conservadoras. Pero, por ejemplo, la iglesia luterana en Alemania, hoy en día tiene una apertura por ejemplo, dentro de lo más candente, a ver, tiene apertura a la instalación de obispos gays, o sea, no tienen problemas. La iglesia anglicana igualmente, la iglesia metodista episcopal, ¿no? En fin, esas iglesias que han sido tradicionales o históricas, vamos a ponerlo así, hoy en día ya pues han roto con perspectivas conservadoras y su relación creo que es una cuestión más civil que de fe, ¿no? Eh, un alemán tradicional que se, que se dice ser luterano no tiene problemas en aceptar, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, la instalación de un pastor gay, no tiene para nada. Es más, ellos apoyan eso, la libertad de mente, ¿no? Y de repente también al hacer eso, también promueven la formación de identidades, eh, de múltiples identidades, ¿no? En perspectiva de género. Entonces, hoy en día, eh, las, las iglesias de Occidente, de Europa, tienen ese punto que ya están llegando a Latinoamérica. Los teólogos europeos no se hacen problemas con eso. Solo aquellos que todavía son conservadores luchan y se mantienen, pero son pocos. Lo mismo pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos hay pocas iglesias conservadoras. Y hoy, más que todo, su religión es civil, ya no es una religión, o no, o ya no es una creencia de convicciones, ¿no? Se ha vuelto una religión civil. A comparación de los latinos que somos más conservadores. La Iglesia Católica es una iglesia conservadora pese a sus escándalos, ¿no? Su hipocresía puede llevar a tal punto, pero su posición es conservadora en Latinoamérica, porque en Europa también está cambiando. La Iglesia Católica tiene varias vertientes. Eh, Aún su discurso sigue siendo conservador, aunque en la práctica pues sean unos lobos disfrazados de ovejas, como se dice, ¿no? Y lo más
lo más cercano que nosotros tenemos hoy en día de estos afluentes, de estas afluentes corrientes teológicas europeas, pues sería eh, en Latinoamérica las iglesias anglicanas, las luteranas y su perspectiva sobre las novedades teológicas, ¿no? No sé si ustedes conocen iglesias luteranas, anglicanas, pero ellos tienen una perspectiva sustentada sobre cada posición y celebran cada acuerdo. Y yo no me imagino que un creyente conservador pueda sobrevivir en ese mundo. Es, es difícil, ¿no? Es difícil. Sin embargo, en cuanto a ello, en cuanto a, qué sé yo, en cuanto a posiciones sobre temas candentes, los europeos no se hacen problemas, para nada, ¿no? Ellos tienen una perspectiva ya definida, marcada y apertura total, ¿no? Y apertura total. En Latinoamérica todavía existe este cuidado, ¿no? Este decoro, no sé, seguramente ellos lo llamarán pues que somos retrasados, ¿no? Pero eso existe en Latinoamérica, ¿no? Con eso se vive y yo creo que con el tiempo también irá cambiando. Espero que para bien, ¿no? Espero que para bien, pero la tendencia es así. El problema es que quienes ponen la mesa son los que sirven y los que van a servirse son los invitados. El problema es quiénes están invitados al banquete y quiénes irán y quiénes dirán todavía no me voy a presentar, no quiero ir, ¿no? Pero la tendencia es que donde hay banquete la gente va, pues. Y desgraciadamente los grupos de poder, los grupos que tienen mayor posición económica son los que a veces señalan los caminos y los horizontes a recorrer, incluso dentro de la iglesia y dentro de la teología. Eso es lo que sucede, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Así estamos en... Lo más impactante que ha sucedido en Latinoamérica en los últimos años es la teología de liberación, que ya creo que sin querer queriendo, muchos lo han asumido, ni siquiera como una corriente peligrosa como lo asumían los católicos, ¿no? O los evangélicos de la primera mitad del siglo, no, los evangélicos de la mitad del siglo pasado, ¿no? Hasta la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Decía, oh, la teología de liberación, ¿qué es eso? Decía, ¿no? Una corriente revolucionaria, ¿no? Hoy en día la teología de liberación ya no es noticia, ni tampoco es tan peligrosa como digamos, ¿no? Ya ha decaído, pero existen otros elementos. Por ejemplo, mire, no sé si han escuchado la teología Kerr, que lo vamos a investigar luego, lo vamos a abordar, que es teología este, desde el punto de vista homosexual, ¿ah? Y es una, no le diría interesante, pero desafiante perspectiva, postura, ¿no? Acogedora, porque a esta perspectiva se han unido cualquier cantidad de agrupaciones, denominaciones, de diferentes organizaciones, ¿no? Por eso le digo, Especialmente en Brasil, pastor. En Brasil hay iglesias que mire, han aceptado. en México, hermano, en México, yo cuando estaba estudiando en el seminario, estoy hablando de yo estudié en los 90, y yo conocí ahí a un teólogo que se llamaba
Tom Hanks, igualito al actor, Tom Hanks. Se llamaba Tom Hanks. Y una vez me comuniqué con él y él tenía un ministerio que se llamaba Otras Ovejas. Yo me conecté con él porque él era amigo de mi profesor de Nuevo Testamento, John Boyce. John Boyce. Y él era un erudito en Nuevo Testamento, Tom Hanks. ¿Ah? Un día conversando con el profesor John Boyce, él apareció bien entusiasmado, sí, bien alegre, John Boyce, y me contó que, bueno, en su mundo, ¿no? De la exégesis, en su mundo de la exégesis, había confirmado una noticia sobre un manuscrito muy antiguo que hacía mención a una pequeña, una pequeña porción del Nuevo Testamento griego, pero en el libro de Corintios. Y él había confirmado, justamente con su amigo Tom Hanks, de que había en el aparato crítico de ese versículo, habían varias observaciones. Y la perspectiva más conservadora era la que se debatía. Y Boyce había confirmado de que después de algunos estudios habían encontrado otros manuscritos que consideraban y mantenían la posición más conservadora. Y eso le alegró bastante, que venía de Tom Hanks, que era un erudito, y Tom Hanks no tenía ningún problema en señalarlo, ¿no? Y de esa manera conocí a este teólogo amigo y él tenía esa fundación. Con el tiempo me llego a enterar de que esa fundación era una fundación de creyentes, o él había iniciado una fundación, una reunión, una denominación de creyentes que aceptaban las posturas novedosas acerca de lo que hoy conocemos como perspectivas de género, ¿no? Entonces, un exégeta, ya hablando del año de los 90, trabajando perspectivas de género, lo que hoy en día es la teología queer, ¿no? Entonces, el mundo es pequeño para los exégetas y las sorpresas son grandes a veces, pues. Bueno, hermanos, ahí nos vamos a quedar porque tengo que pasar al otro curso. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense. Dios bendiga, pastor, Dios bendiga. Señor bendiga, pastor. Nos vemos. Gracias, hermanos. Gracias. Bendiciones.